If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Arrancamos esta tercera temporada con un miniciclo de 3 episodios dedicados a mujeres asesinas. Ellas también matan. Casos intensos, complejos y llenos de matices que estoy segura que os van a atrapar tanto como a mí. Dicen que la violencia es cosa de hombres, que el asesinato tiene voz grave, puños cerrados y un rostro endurecido por la furia. Pero hay otra historia, una más silenciosa, más calculadora, más inquietante. A diferencia del asesino promedio, la mujer que mata no suele hacerlo por impulso. Muchas no entran en una habitación con una pistola y el ego inflamado. Ella estudia, espera, observa. En muchas ocasiones su crimen nace del dolor, la frustración o el deseo de poder. Las estadísticas muestran que solo el 15% de los homicidios los cometen mujeres. Pero esos números esconden algo. Cuando ellas matan, lo hacen de manera más eficiente y a veces más cruel. ¿Por qué? Algunos expertos en criminología aseguran que las mujeres asesinas tienden a usar medios indirectos. Envenenamientos, manipulación de terceros, negligencia. Otros, que su violencia se expresa hacia adentro. Matan a quienes conocen, a quienes alguna vez amaron, o de quien quieren vengarse. Alien Wuornos, 1989, Florida. Una mujer recorre las carreteras solitarias del estado haciendo autostop y vendiendo su cuerpo por supervivencia. Durante un año asesinó a 7 hombres. Ella afirmó que fue en defensa propia, que la habían atacado. Pero los detalles eran contradictorios y su frialdad ante la prensa escalofriante. Sí, los maté, y lo haría de nuevo si tuviera la oportunidad. Su caso inspiró la película Monster, protagonizada por Charlize Theron. Pero la pregunta sigue viva. ¿Fue víctima de una vida de abusos o simplemente alguien que descubrió que podía matar y se sintió libre haciéndolo? Ciudad de México, entre 1998 y 2006, una ola de crímenes inquietó al país. Juana Barraza, la Mataviejas. Nadie sospechara que la asesina fuera una mujer, mucho menos una luchadora profesional. Su móvil era personal. Decía que odiaba a las ancianas porque su madre la había maltratado. Pero tras más de 40 asesinatos, ¿seguía siendo venganza o ya era placer? Juana fue condenada a 759 años de prisión. El rostro de la mujer protectora transformado en verdugo. ¿Qué tienen en común muchas mujeres asesinas? Que nadie espera que ellas sean las culpables. Esa invisibilidad les da poder. Y cuando lo usan, pueden pasar años antes de que alguien note el patrón. Pensemos en Belguenés, la viuda negra de Indiana, que a principios del siglo XX mató a más de 40 hombres y que a día de hoy nunca se supo si ella murió. El cuerpo que apareció no era el suyo. ¿Dónde estuvo toda la vida esta asesina terrible en un caso realmente curioso y muy misterioso? Este caso lo tenéis en el canal de La Cara del Mal. Lo que nos perturba no es solo el crimen, es el contraste, la idea de que el mismo género que da vida también puede arrebatártela. Pero el crimen no entiende de género, solo de intención. Y cuando la mente femenina asesina, actúa. Lo hace con una precisión que no grita, solo deja cuerpos atrás.
Hay asesinos que matan por ira, otros por venganza, y hay quienes matan porque simplemente quieren seguir comprando. Nuestra protagonista de hoy es una mujer que cambió su bata de enfermera por tarjetas de crédito ensangrentadas. Dana Sue Gray, enfermera, compradora compulsiva y asesina en serie. Ella parecía la chica californiana perfecta, rubia, bronceada, amante del windsurf, de sonrisa amplia y amable. ¿Quién podría sospechar que detrás de esa imagen de postal se escondía un monstruo? Su amabilidad le abría puertas, le dejaban entrar sin miedo y ahí comenzaba la pesadilla. Dana tenía una mente profundamente retorcida. Su primera víctima, una mujer indefensa, llegó a suplicar por su vida, rogándole que pensara en sus hijos. Pero para esta asesina aquello solo fue combustible para su ira. Después del crimen, se recompensaba yendo de compras, como si matar no fuese más que otra tarea cotidiana. Su madrastra habló de ella en varias entrevistas. También lo hizo la psicóloga forense que la analizó. Mataba para saciar un odio inexplicable y gastaba el dinero de sus víctimas en ropa y joyas, como un perverso premio. Durante meses, varios pueblos del interior de California vivieron aterrorizados. Ella mataba sin piedad, siempre dejando tras de sí una escena brutal. La ley finalmente logró alcanzarla, pero no antes de que asesinara a su última víctima, precisamente el día en que consiguieron la orden de búsqueda en su contra. Hoy vamos a descender juntos a la mente de Dana Sue Gray. Canyon Lake, California, una urbanización tranquila, hogar de jubilados, donde nada parecía amenazar la rutina apacible de sus habitantes. Ese martes, día de partida de bridge, Alice Williams llegó como siempre para recoger a su amiga Norma Davis. La puerta de Norma estaba entreabierta. Nada raro, era de costumbre dejarla así para que Alice y cualquier vecino pudiera entrar sin molestar. Pero aquella vez el silencio era demasiado profundo. Alice subió las escaleras, llamó a su amiga y al llegar al dormitorio, el horror se desató. Norma estaba allí, en su sillón, frente a la televisión aún encendida, muerta. Había sido apuñalada con furia, 2 cuchillos clavados, uno en el pecho y otro en el cuello. Su garganta prácticamente cercenada de un lado a otro. Era como si la hubiesen intentado decapitar. Alice, temblando, llamó al 911. Cuando llegó la policía, encontraron una escena terrorífica. En criminología enseñan que cuanto más destrozo hay en el rostro, más cercana emocionalmente es la relación entre víctima y asesino. Norma no había luchado. Probablemente la conocía, probablemente confiaba en ella. Gerard Brooks, la nuera de Norma, contaba que su suegra había sido una mujer generosa, que se mudó a Canyon Lake para poder ayudarla tras la muerte de su esposo, una mujer buena, sin enemigos. Pero el asesino no era un desconocido. Aquello no fue un robo, ni un ataque al azar. Fue un crimen personal, deliberado, brutal. Hoy exploramos cómo Dana Sue Gray planeó su sangriento recorrido y cómo su retorcida mente convirtió a personas inocentes en piezas de un macabro juego. Soy Silvia Black, y esto es La cara del mal. Dicen que el glamour puede ser un veneno lento. En el sur de California, allá por los años dorados de Hollywood, un peluquero de semblante afable llamado Russell Ambrose cayó rendido ante la belleza casi cinematográfica de Beverly Arnett, una ex reina de belleza con sueños rotos
y fama de femme fatale en la Metro Goldwyn Mayer. Fue una época brillante, pero no llegó muy lejos. Aquella pareja parecía salida de una postal. Estabilidad económica, una vida cómoda, una familia que deseaban completar con hijos, pero la tragedia ya acechaba desde el principio. Tras varios abortos espontáneos, finalmente el 6 de diciembre de 1957 nació Dana. Su llegada parecía la redención de una historia llena de pérdidas. Sin embargo, la felicidad resultó ser apenas un espejismo. Beverly, deslumbrante por fuera, era una mujer abrasiva, marcada por la vanidad y un carácter violento. A diferencia de Beverly, Russell era un hombre dócil, casi sumiso, pero llegó un momento en el que su paciencia se quebró. No podía seguir soportando el temperamento de su esposa, siempre altiva, siempre furiosa. Agotado, sin decir una palabra más, hizo las maletas y se esfumó de sus vidas, dejando atrás a Dana, su hija de apenas 2 años, a merced del carácter volcánico de su madre. Con el tiempo rehizo su vida y encontró refugio en un nuevo matrimonio. Dana creció como un reflejo distorsionado de la inestabilidad que la rodeaba. Muy parecida a su madre, rebelde, desafiante y con un apetito constante por todo aquello que pudiera comprar. Caramelos, pequeños objetos, cualquier cosa que la hiciera sentir que tenía el control. Robaba dinero sin remordimientos y así empezó a forjar su propio código moral, uno donde el placer de consumir era su única ley. Beverly, cada vez más irascible, respondía con estallidos de violencia y su promiscuidad inquietaba profundamente a Dana, que absorbía silenciosamente el resentimiento como una esponja. En la escuela el caos no se detenía. Malas notas, conflictos con los compañeros, sanciones por falsificar permisos para salir de clase. La rabia de esta adolescente crecía como un incendio sin contención. Además, junto con algunos amigos, cometía actos delictivos, como maltratar a las mascotas de los vecinos, por diversión. Ahí empieza el patrón, la trayectoria de la violencia. Fue en medio de esa espiral donde a Beverly le diagnostican un cáncer de mama. Dana tenía apenas 14 años y en su desconcierto surgió una chispa inesperada. Quiso ser enfermera. Cuidaba a su madre, tal vez podía darle sentido a tanto dolor. Pero el destino no le concedería tregua. Beverly murió en 1973, dejando a Dana con solo 16 años y obligada a mudarse con Russell, aquel padre casi ausente, que había rehecho su vida con otra mujer, Jerry. La convivencia era un campo minado y la situación estalló cuando su madrastra descubrió drogas escondidas en el cuarto de Dana. Fue entonces cuando la historia de Dana tomó un giro aún más oscuro. Dana, amante de la adrenalina, en 1976, tras graduarse del Instituto Newport Harbor, su vida se transformó al conocer a Rob, su instructor de paracaidismo, con quien no solo compartió el vértigo de lanzarse al vacío, sino también un hogar y el impulso para terminar la carrera de enfermería. Pero fue un breve romance. Con el tiempo se volvió muy deportista, una experta paracaidista, un hábil windsurfista y hasta destacó en golf. Viajaba a Hawái junto a Chris, un apuesto profesor de windsurf y con quien mantuvo una relación intermitente. Disfrutaban del sol, las olas y la sensación de libertad, pero aquellos días de verano, diversión y aventuras acabaron. Y en 1987 la vida de esta californiana dio un nuevo giro. Se casó con Tom Gray, un viejo conocido de la secundaria. La boda fue de ensueño en una elegante bodega en Temecula, una ciudad del condado de Riverside en el estado de California. Parecían la pareja perfecta, deportistas, ambiciosos, llenos de energía. Ella trabajaba como enfermera en la sala de partos en el centro médico Island Valley.
y junto a su esposo Tom vivían en la exclusiva urbanización de Canyon Lake. Y, bajo el nombre de Grey Mother, lanzaron un negocio de cosméticos que en apariencia prometía ser un éxito, pero la fachada pronto comenzó a resquebrajarse. Llevaban una vida demasiado de lujos que no podían sostener. Ella gastaba sin medida. Solo parecía encontrar su única felicidad entre escaparates y bolsas de compras. Día tras día llegaba a casa cargada de paquetes, como si cada nueva adquisición fuera llenar un vacío más profundo. Pero mientras su colección de objetos crecía, también lo hacía la montaña de facturas impagadas. El negocio comenzó a desplomarse y Tom estaba al borde del colapso, ya no podía más. La situación económica se volvió insostenible. En septiembre de ese mismo año, Dana y Tom se declararon en bancarrota, en un último intento desesperado para no perder la casa, pero la caída no terminó ahí. Así que a comienzos de 1993, Dana dejó a Tom y se mudó con su amante, Jim Wilkins, y el hijo de este, un pequeño llamado Jason. Poco después solicitó el divorcio, aunque la separación no se formalizó hasta que ella estuvo entre rejas. El 24 de noviembre fue despedida del hospital. Había sido sorprendida robando potentes analgésicos. Aquello fue el golpe final en una cadena de decisiones fatales. Sin ingresos, sin parejas y sumida en el desespero, ya no parecía haber retorno. El día de San Valentín de 1994, Dana, en un intento de restablecer el contacto con su ex Tom, lo hizo a través de sus suegros, pero él ya sabía cuál era la intención de esta. Cortó toda comunicación con ella. No quiso ni verla, la puerta estaba cerrada para siempre. Pero ella tuvo que activar su plan B. Compartió casa con Norma Davis, una antigua paciente y amiga de la familia. Norma había sido suegra de la segunda esposa del padre de Dana. Vivieron bajo el mismo techo y Dana conocía al detalle los hábitos de Norma. Cuando estaba sola, cuando dormía, cómo entrar sin ser notada, todo. Incluso tiempo atrás, Dana contrató una póliza de seguro de vida a nombre de Norma. ¿Coincidencia? Nada lo indicaba. Con ese dinero lo que pretendía era salvar su preciada casa en Canyon Lake. La misma mujer que un día la acogió terminó convertida en su objetivo. Lo que parecía la vida de una mujer común, una enfermera respetada, madre y amante del deporte, se transformó en uno de los casos más escalofriantes de traición, adicción y muerte. Una historia donde la desesperación se convertiría en crimen y la confianza en una sentencia fatal. Aquí empezaría la pesadilla de Dana Sue Gray. Norma Davis vivía rodeada de afecto, de vecinos que aún recordaban los nombres de sus hijos y de una comunidad que la consideraba casi una figura materna. A sus 86 años se había mudado a Canyon Lake buscando estar cerca de su nuera Jerry, que era la madrastra de Dana. Luego de la trágica muerte de su hijo, pese a la pérdida, los lazos familiares seguían intactos. Era querida, respetada, protegida, o eso creía. En febrero de 1994, Norma era de esas mujeres hechas de otra época, mirada firme, andar lento, de espíritu indomable. Aunque la vejez le había robado el brillo de los ojos, no había tocado su esencia. Su hogar era un rincón cálido donde el café nunca faltaba, las puertas quedaban entreabiertas y el ajedrez se jugaba con la misma seriedad con la que se hablaba de la vida. Nadie imaginó que en ese lugar, ese refugio tan humano, se transformaría en una escena de horror. Alice Williams, su vecina de toda la vida, fue la primera en sentir que algo no estaba bien. Llevaba 2 días sin ver a Norma, ninguna visita, ningún saludo, demasiado silencio.
con el corazón latiendo como un tambor, cruzó la puerta abierta como tantas otras veces lo ha hecho, subió las escaleras y la llamaba por su nombre. «Norma, ¿estás ahí?». El silencio que respondió fue distinto, denso, frío. En el dormitorio, la escena era más propia de una pesadilla que de una vida tranquila. Norma yacía sin vida, un cuchillo aún clavado en su cuello, otro hundido en su pecho, a sus pies una manta empapada de sangre. La casa no mostraba señales de entrada forzada, la puerta, como siempre, sin llave. Alice estaba paralizada por el espanto, apenas pudo tomar el teléfono. La voz temblorosa con la que pidió ayuda se perdió entre los pasillos sombríos de aquella casa. Cuando la policía llegó, el ambiente estaba gélido, no por la temperatura, sino por algo más oscuro, algo que no se podía ver, pero se sentía como si la casa misma recordara lo ocurrido. No había gritos, solo un silencio brutal y preguntas. ¿Quién podría asesinar a una anciana querida por todos? ¿Por qué tanta violencia? ¿Y por qué dejar cosas atrás como si el robo fuera solo una excusa? Un cheque de $148 seguía sobre la mesa intacto, pero faltaban otras cosas: joyas, algo de dinero en efectivo, objetos pequeños fáciles de llevar. Sobre el suelo de la cocina, una huella, una zapatilla Nike, una talla pequeña. Como apuntó uno de los detectives, o una mujer o un hombre de contextura menuda. El detective señaló que la mayoría de los asesinos que matan cerca de la cara es porque conocen a su víctima. En el salón había un sillón salpicado de sangre, un cable telefónico arrancado con restos de sangre seca. Todo indicaba una lucha breve, desesperada, y alguien que sabía exactamente lo que hacía. El asesino o asesina no forzó su entrada, no lo necesitó. Sabía que la puerta estaría abierta, sabía que Norma confiaba en su mundo. La policía se puso en contacto con la persona más cercana a Norma, Jerry Brooks. Visiblemente afectada, Jerry contó a las autoridades que entre ellas existía una conexión profunda, como la de una madre y una hija. Lo que empezó a pensar Jerry y más la perturbaba era la posibilidad de que Dana, su hijastra, estuviera involucrada en esto. Jamás habría imaginado que alguien tan cercano pudiera estar relacionado con un crimen tan atroz. Y lo peor, Norma Davis no fue la primera, porque el horror no terminó ahí. El impulso volvió sin avisar. No pasaron ni 2 semanas desde el primer asesinato, y Dana ya se sentía arrastrada nuevamente por la ansiedad, por esa mezcla enfermiza de deseo, necesidad y vacío. No era solo una compulsión por comprar, aunque sí lo justificaba. Era una urgencia profunda, incontrolable, casi física. El 28 de febrero de 1994, June Roberts cumplía 66 años ese día. Vivía sola en una casa tranquila dentro de la misma comunidad que la anterior víctima, en Canyon Lake, un entorno donde las puertas se abrían sin temor, donde aún quedaba algo de confianza entre los vecinos, entre conocidos. Dana conocía a June, era amiga de su padre y de su madrastra. Ese vínculo, esa familiaridad, le sirvió como coartada, como puente, como llave. Esa mañana fue en coche hasta la casa de la que sería su próxima víctima. Cuando June abrió la puerta, lo hizo con total naturalidad. No había en su rostro ni una sombra de sospecha. Era su cumpleaños, esperaba llamadas, visitas, pero no aquella. Dana le pidió un libro prestado, uno sobre cómo controlar el alcohol, una excusa funcional. Mientras aquella pobre mujer iba a buscarlo, ésta aprovechó los segundos de soledad para desconectar el teléfono fijo. Primero desenchufó el aparato, luego de forma meticulosa separó el auricular, removiendo el cable entre sus manos
A esa altura su método ya estaba volviéndose mecánico. Cuando la pobre mujer volvió con el libro en la mano, la escena cambió de tono de forma abrupta. La atacó con el cable telefónico, usándolo como garrote, la estranguló, un silencio de terror y una eficacia perturbadora. No hubo gritos que atravesaran las paredes, solo la brutalidad muda del acto. Y como si no bastara, Dana la golpeó con una jarra, asegurándose el control total. Cuando terminó su acto atroz, se recompuso. Y cuando su víctima dejó de respirar, esta empezó su misión revolviendo cajones y carteras con la urgencia de una ladrona profesional. No buscaba joyas, ni relojes, ni siquiera los anillos de gran valor que estaban sobre la cómoda. Lo que verdaderamente era valioso, lo que venía a buscar, era simple y rectangular: tarjetas de crédito. Encontró 2. Las cogió con manos que no temblaban y las guardó en su bolso como quien recoge el botín de una cacería. Luego salió de la casa como si nada hubiese pasado. El siguiente destino de esta asesina sin piedad no fue un escondite, sino un centro comercial. No hubo pausa, ni culpa, ni el más mínimo rastro de tensión. Gastó con una velocidad calculada, sabiendo que el tiempo era limitado, que las tarjetas no durarían mucho antes de ser bloqueadas. Pero mientras funcionaban, eran una vía libre hacia lo que más deseaba: consumir, hacer compras. Ese día, en apenas unas horas, armó un catálogo personal de caprichos. Compró varios trajes de baño, aunque no tenía ningún viaje planeado ni tampoco intención de nadar. Compró unas botas de cuero brillante, también frascos de perfumes, y con el mismo aroma a exceso que parecía guiar su vida. También varios pares de zapatos de tacón, zapatillas deportivas tanto de hombre como de mujer, porque sí, porque podía, porque alguien más pagaba. Cada compra era una extensión del crimen, un eco del acto que la había liberado por un instante de la ansiedad que la devoraba por dentro. No robaba para vivir, robaba para sentir. Mientras las cámaras de seguridad la registraban probándose ropa, sonriendo frente a los espejos, nadie sospechaba que tras ese rostro despreocupado se escondía una asesina que acababa de tomar una vida y que ya estaba pensando en la próxima. Horas más tarde, los hijos de June intentaban contactar con ella para felicitarla, pero nadie contestaba al teléfono. La celebración se convertiría en desconcierto y luego en algo mucho más oscuro. Apenas unas horas más tarde, se fue de compras a un centro comercial de lujo. La sangre aún no se había enfriado cuando Dana estaba pagando con el plástico de su vida. Para Dana, en cambio, eso no era el final, era apenas el siguiente paso. Esta asesina no tardaría mucho en volver a la carga. 2 semanas después, el 16 de febrero de 1994, tocó la puerta de Dora Beebe, justo después de que volviera de una cita médica. Una mujer de 87 años, vulnerable, que no tenía motivos para sospechar que una conocida como Dana pudiera hacerle daño. Pero esta adicta a las compras esperó a su víctima horas antes, vigilando su llegada, como un león antes de atacar. Una vez entró la señora en su casa, Dana llamó al timbre, con la excusa de hacerle una simple visita cordial. Ya que se conocían, su hijastra y Dana habían sido amigas en la niñez. Esto le permitió ganarse su confianza y entrar en su casa sin ningún tipo de alarma. Una vez dentro, la atacó brutalmente, golpeándola y estrangulándola con un cordón telefónico. También fue a la cocina y cogió un cuchillo, donde la apuñaló múltiples veces en el cuello y en el pecho. El ataque fue muy violento, desproporcionado, indicando una combinación de ira y desesperación,
pero también una aparente intención de asegurarse de que Dora no sobreviviera. Tras matarla, se llevó sus tarjetas de crédito y cheques. ¿Y qué hizo después? Pues sí, se fue directamente al centro comercial, para lo que ella era algo normal, esa adicción y ya ese poder que creía poseer, el de hacer compras con las tarjetas de sus víctimas, comprando ropa, joyas y artículos en todas las tiendas que podía. Más tarde, ese mismo día, un vecino encontró el cadáver de la pobre señora. Este patrón de matar y luego ir de compras fue una característica repetida en todos sus crímenes. Fue lo que muy pronto ayudaría a los investigadores a identificarla, ya que aparecía en todas las cámaras de seguridad de los centros comerciales y también de los cajeros automáticos de los bancos, donde también robaba el dinero. Lo que Dana no sabía era que sus horas de crímenes estaban contadas. Estos asesinatos empezaron a sembrar el terror en Canyon Lake. Las calles, normalmente tranquilas, se llenaron de susurros y puertas cerradas con doble cerrojo. Las pobres viudas ancianas, presas del miedo, comenzaron a dormir juntas, convencidas de que la compañía podría protegerlas de un mal que parecía cazar en soledad. Se murmuraba sobre rituales oscuros, símbolos dibujados con sangre, sectas invisibles que operaban desde las sombras. El pueblo entero cayó en una especie de histeria colectiva. Incluso la policía, desorientada y sin pistas sólidas, consideró acudir a un psíquico, como si las respuestas pudieran encontrarse en otro plano de realidad. Pronto una figura cercana se convirtió en el foco de las sospechas. Jerry Ambrose, la madrastra de Dana, durante años había cuidado con devoción a Norma Davis, una de las víctimas. Los detectives la interrogaron una y otra vez, escarbando en su pasado, buscando contradicciones en su relato. Llegaron a dudar incluso de los lazos afectivos que decía tener con Norma. Pero el vecindario no podía creer que fuera culpable. La cuidó como a una madre, decían todos. Le cocinaba, la llevaba al médico, pasaban tardes enteras conversando. Aquella imagen maternal parecía imposible de asociar con un crimen tan brutal. Con el paso de las semanas y la intervención del detective Joseph Greco, la verdad comenzó a emerger lentamente. Jerry no era la asesina, era solo una pieza más en un rompecabezas mucho más oscuro, porque el verdadero rostro del horror no venía de afuera, estaba más cerca de lo que nadie imaginaba y acechaba con una sonrisa familiar. Hubo una víctima que sobrevivió, Dorinda Hawkins. Trabajaba sola en una tienda de antigüedades. Aparentemente amable, Dana cruzó la puerta. Decía estar buscando un marco para una foto de su madre fallecida. Se presentó como una clienta más, pero detrás de esa fachada estaba Dana. Dorinda, una mujer de poco más de 50 años, era más joven y más fuerte que las otras víctimas. Pero eso no fue suficiente. Dana esperó el momento y con un cable telefónico en las manos la atacó por detrás. Lo que vino después fue brutal. La estranguló sin piedad hasta que Dorinda cayó al suelo, inmóvil, sin aliento, pero aún con vida. Sobrevivió. Quizá Dana no tuvo el tiempo de asegurarse de que su víctima estaba realmente muerta. Quizá sintió que alguien podría entrar en la tienda en cualquier momento y descubrirla. Robó apenas $25 de la caja registradora y se marchó. Pero esta vez cometió un error fatal. Dorinda, tras recuperarse del ataque, se presentó en la comisaría, con la calma que solo da la claridad después del horror. Describió con precisión el rostro, los gestos y hasta el tono de voz de la agresora. Cada palabra suya fue una pieza clave en este rompecabezas. Su testimonio cambió el rumbo de la investigación. Todo encajaba.
Tras una detallada descripción de su atacante, el método, el cable, el perfil de las víctimas, era el mismo patrón, y ahora por fin una sobreviviente dispuesta a hablar. La policía del condado de Riverside, dirigida por Joseph Greco, comenzó a notar un patrón tras el asesinato de la tercera víctima, Dora Beebe, ocurrido el 16 de marzo. Su cuerpo fue hallado con signos de lucha y heridas de arma blanca. La policía se puso en marcha, obtuvo registros de transacciones realizadas poco después de los asesinatos. Las compras eran impulsivas: ropa cara, perfumes, productos de belleza, cenas. En algunos casos se usaron las tarjetas en centros comerciales donde había cámaras de seguridad. Esos vídeos de vigilancia mostraron a una mujer rubia de complexión mediana haciendo las compras. Uno de los movimientos más importantes fue ubicar a esta mujer mediante las grabaciones de los centros comerciales. Según iban recogiendo toda la información, vieron que Dana ya estaba fichada, ya era conocida por la policía. Había trabajado como enfermera, pero había sido despedida por problemas de conducta y robo. Tenía problemas financieros y de control de impulsos. Vivía en Canyon Lake, cerca donde ocurrieron los asesinatos. Tenía antecedentes familiares de enfermedad mental. Cuando la policía obtuvo una orden de registro, encontraron en su casa objetos comprados con las tarjetas robadas y recibos vinculados a las víctimas. Además, había intentado asesinar a una cuarta mujer, Norma Davis, que sobrevivió al ataque. Fue arrestada el 27 de marzo de 1994. En el interrogatorio, inicialmente negó los cargos. Más tarde, confesó parcialmente su participación, aunque trató de justificar sus acciones. No obstante, las evidencias forenses, los testimonios y las grabaciones de seguridad la incriminan de manera contundente. Tras su arresto en marzo de 1994, fue acusada de 3 asesinatos en primer grado y un intento de homicidio. Desde el principio, su defensa se enfocó en 2 líneas principales. Una, negación parcial de culpabilidad. En un inicio, negó haber cometido los asesinatos, aunque las pruebas circunstanciales y materiales eran contundentes: vídeos, objetos robados, testimonios. Su defensa intentó minimizar su responsabilidad y sugerir que no había pruebas directas como huellas o ADN en las escenas del crimen. Segunda, examen de salud mental. Su abogada solicitó que fuera sometida a evaluaciones psiquiátricas con la intención de determinar que sufría alguna enfermedad mental que afectara su juicio y alegar trastorno mental transitorio. Establecer que Dana no era plenamente consciente de sus actos en el momento de los crímenes. Los psiquiatras que la evaluaron notaron rasgos compatibles con trastorno límite de personalidad y trastornos de control de impulsos, pero no fue considerada legalmente incapacitada. El equipo legal consideró la posibilidad de utilizar la defensa por locura, la cual en California exige demostrar que el acusado no podía distinguir entre el bien y el mal al momento de cometer los crímenes. Sin embargo, el comportamiento de Gray posterior a los crímenes, incluyendo el uso de tarjetas robadas, intentar encubrir los hechos y gastar compulsivamente, demostraba cierto nivel de conciencia y planificación. Por ello, esta estrategia fue descartada porque era poco probable que tuviera éxito ante un jurado. A mediados de 1998, después de más de 4 años de espera para el juicio, la defensa llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la pena capital. Los fiscales accedieron a retirar la posibilidad de la pena de muerte a cambio de una confesión formal de 3 asesinatos en primer grado y un intento de asesinato. Este acuerdo fue aprobado por el juez y permitió cerrar el caso sin necesidad de un juicio largo y mediático. Dana Sue Gray
fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los expertos coinciden en que el perfil psicológico de esta asesina es tan inquietante como fascinante. La infancia de Dana no fue sencilla. Hija de un matrimonio conflictivo, arrastraba resentimientos y una sensación de abandono que la marcaron. Su madre había sido controladora, perfeccionista, y su presión por destacar académicamente era constante, y su padre distante. Estos ingredientes, mezclados con la inestabilidad económica que vivió más tarde, incluyendo disputas familiares, bancarrotas, divorcios, alimentaron en Dana una sensación de escasez, de carencia permanente y con ello un deseo de llenar ese vacío a cualquier precio. Los psicólogos forenses describen a Dana como una mujer con rasgos de trastorno antisocial de personalidad que incluía incapacidad de empatizar con el dolor ajeno, despreocupación por las normas morales y sociales, impulsividad llevada al extremo, un narcisismo camuflado que le hacía sentir con derecho a tomar lo que quisiera. Pero además presentaba rasgos de adicción, costumbre en concreto a las compras. Esa compulsión la llevaba a justificar sus crímenes como simples medios para obtener lo que quisiera. Mataba para consumir y consumía para calmar su ansiedad, un círculo vicioso fatal. Hay un componente especialmente escalofriante en su psicología, la facilidad para proyectar simpatía y confianza. Era amable, educada, convincente. Muchas de sus víctimas la conocían de antes, o al menos no le tenían miedo. Esta habilidad para crear un falso sentido de cercanía, el llamado camuflaje social, es típica de perfiles psicopáticos funcionales. Por eso podía entrar en las casas de sus víctimas sin forzar cerraduras, con una sonrisa en los labios. Una vez dentro, el disfraz se caía. Se transformaba en una depredadora eficiente. No improvisaba demasiado. Desconectaba el teléfono para cortar la comunicación y se aseguraba de obtener las tarjetas de crédito de inmediato. Actuaba con rapidez, sin piedad alguna. En su mente, las víctimas eran simples obstáculos para llegar al dinero. Tras cada crimen, su impulso de compra se liberaba como un ritual de autoafirmación. Compraba ropa, perfumes, productos de belleza, artículos superficiales, pero para ella eso representaba el éxito, su estatus, el poder. Según los expertos, eso reflejaba un vacío de identidad muy profundo. Ella no mataba por odio, mataba por comprar, para sentirse momentáneamente completa. Su perfil psicológico revela también una pobre capacidad para anticipar las consecuencias. A pesar de saber que la policía investigaba, ella seguía gastando en las mismas zonas comerciales, usando las tarjetas robadas apenas horas después de asesinar. Este rasgo, conocido como déficit en la planificación, es frecuente en personas con patrones antisociales graves. La inmediatez de la recompensa, el frenesí de las compras, dominaba totalmente su pensamiento. Por otro lado, la elección de víctimas ancianas no es casual. Se trataban de mujeres vulnerables, muchas de ellas solas y fáciles de engañar. Para Dana eran una presa perfecta. El crimen se convertía así en una transacción rápida, una vida a cambio de una línea de crédito. Podría decirse que esta asesina es el ejemplo de cómo una adicción puede corromperlo todo. En su caso, no era el alcohol ni las drogas lo que gobernaba su mente, sino el consumo compulsivo. Sus crímenes reflejan un lado oscuro de nuestra sociedad de consumo, cuando el deseo de poseer se vuelve tan fuerte que apaga cualquier sentido moral, incluso hasta el punto de matar. Actualmente cumple condena en la Central de California Centro de Mujeres, cerca de Chowchilla.
Su caso sigue siendo uno de los pocos en Estados Unidos donde una mujer asesina en serie actúa sin cómplice y por motivos materiales, lo que lo convierte en un precedente atípico en criminología legal. Y así, amigos, llegamos al final de esta escalofriante historia de una asesina que mataba por dinero. ¿Esto cómo es posible? A veces la ambición puede ser más letal que cualquier arma. Si os gustó el episodio, no olvidéis darle al me gusta y dejar algún comentario. ¿Qué pensáis del caso? ¿Si te sorprendió tanto como a mí? Gracias, como siempre, por acompañarme al otro lado de la oscuridad y sumergirnos en esta inquietante aventura. En el próximo episodio seguiremos explorando la mente de otra mujer asesina. Os espero en el próximo episodio de La cara del mal.